¿Habilitás vos, Pato, mientras yo voy arrancando? Habilito a todos, sí. Sí, sí, claro. Voy Buenísimo. habilitando. Arranca. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, gracias por estar acá, por darnos este ratito. Vamos a hacer un recorrido en donde lo primero que les vamos a pedir es que, por favor, ahora que les vamos a habilitar los micrófonos y las cámaras, porque antes no podían, que los mantengan silenciados. En el momento que quieran preguntar algo, por supuesto, la idea de esto es hacer un espacio en el que podamos colaborar. Nosotros vamos a hacer una presentación, pero la idea es que haya cierta interacción y que podamos conversar de algunas problemáticas que hacen a lo que vamos a presentar. Vamos a presentar dos empresas que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en mostrar conjuntamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a exponer. Utilicen el chat si necesitan de Teams para hacer alguna pregunta. Tienen ahí algún icono también para levantar la mano. Ahí lo ven, no hay ningún problema. Ahí veo una cámara prendida. Muy bien con mate en mano. Excelente. Muy bien ahí. Buenísimo. Muy bienvenido. ¿Qué les vamos a contar? Les vamos a contar quién es Teiselam y quién es NKS y por qué estamos juntos haciendo esto. Mi nombre es Fernando Escapín, yo soy el responsable de nuevos negocios de la empresa Teiselam. Teiselam es una consultora que se dedica a procesos de transformación digital hace ya más de 30 años. Es partner de Microsoft hace más de 15 y hemos desarrollado y seguimos desarrollando en la región soluciones adaptadas a las necesidades de las pymes. Estas soluciones tienen que ver con sistemas de gestión en algunos casos, con procesos de automatización en otros, y en algunos otros la construcción de tableros dinámicos de gestión para la administración de información clave y fidedigna dentro de las organizaciones. Trabajamos con Power BI como herramienta. Hoy vamos a mostrar específicamente un poco el funcionamiento de esto y un tablero para que puedan ver, sobre todo las empresas que tienen áreas de logística, qué indicadores administrar y cómo. Y por otro lado, voy a presentar a Gonzalo Araque, que es el dueño de NKS, una consultora con la que estamos asociados estratégicamente, ya que NKS, más allá de que Gonzalo va a contar quién es, voy a hacer este contexto, es una consultora que se dedica a lo que es entender los procesos de operación de las empresas para poder ordenarlas y así poder trabajar sobre su supply chain management, cadena de valor, todo el proceso que hace a la organización de la compañía, sus procesos, su logística, y Gonzalo nos va a contar un poquito más de esto. Van a ver que todo tiene un hilo conductor. Javier, quien está aquí presente, Pato, que también es parte del equipo, muy bienvenidos. Javi lo van a escuchar hablar, él va a presentar algunas características de lo que es la compañía, pero sobre todo se va a meter a trabajar en el tema del tablero y vamos a interactuar con Gonzalo. Yo voy a ir guiando la charla, van a ver que la idea es que esto no dure más de las 6 de la tarde, es que ustedes se lleven algo concreto de aquí, que es algunos indicadores clave que con la experiencia de Gonzalo en trabajar durante muchos años en empresas, en toda la parte de operaciones y logística, cuáles son esos indicadores, para qué los traemos acá, qué vamos a medir, y por el otro lado Javier, desde Teiselam, va a estar mostrando el tablero y el armado de eso, para que ustedes se puedan llevar una idea muy concreta de la profundidad de lo que podemos hacer. Así que muy bienvenidos Gonza, muy bienvenido Javi. Gonza, entiendo que vas a hacer primero una introducción a NKS, después un poco Javi, y después nos metemos en el tablero, y ahí agárrense porque a los dos les voy a estar preguntando muchas cosas para incomodarlos y sobre todo para que la gente del público quiera abrir el micrófono. No te tenemos miedo, vamos a ver qué haces con esa respuesta después. Vamos. Muy bien. Avanti. Gonza, ¿estás ahí? Estoy por acá, perdón que no puedo abrir cámara, pero tengo un tema de conectividad, prefiero que se escuche un poco antes que ver mi cara, que no se van a perder demasiado. NKS es una empresa que se dedica específicamente a trabajar con empresas que venden productos físicos, y lo que hacemos nosotros es hacer que las empresas trabajen en forma más eficiente. Trabajamos con pymes, trabajamos con empresas grandes, y uno de los principales problemas que nos encontramos en esa definición de procesos o de control de empresas es que muchas veces la información o no está, o está mal organizada, o hay que hacer un trabajo todos los meses para poder generar esa información, para poder controlar si estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es hacer más eficiente la empresa. Entonces, como les decía, toda empresa que venda producto físico tiene varios canales de venta, el retail, el mayorista, el e-commerce, ahora que ha tomado tanta importancia en el último tiempo. Nosotros trabajamos con circuitos y procesos y costos operativos, y trabajamos mucho con lo que tiene que ver con los KPIs. ¿Qué fue qué es lo que nos disparó a asociarnos con Teiselam?
una cuestión de que las empresas pymes muchas veces les cuesta sacar información, les cuesta tener información real en tiempo y forma. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando acá es cómo podemos desarrollar esos indicadores o cómo podemos desarrollar un tablero que sirva para, primero, saber cuál es el costo real de la operación, segundo, cuánta mercadería estamos moviendo, lo que estamos haciendo en la empresa, y tercero, cómo podemos administrar esa información. Si me pasás a la próxima, Filmina. Bien. Filmina, se te cayó el DNI ahí. Sí, se me cayó la sota, perdón. Al próximo slide. Slide, Gonzalo, vamos. Muy bien, señor. Exactamente. A ver, lo que están viendo acá, hecho a mano, hecho realmente a mano, y esa es mi letra que es muy fea. No, no tanto. Esto es una operación eso es una operación de una empresa. Tenemos un depósito, tenemos un sistema de gestión, tenemos la distribución, tenemos aplicaciones que ayudan, aplicaciones mobile, el ERP, que es el sistema de gestión, tenemos la logística, y se ven a la izquierda de la pantalla abajo dice KPIs. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que saber cuáles son los indicadores que tiene la empresa, tenemos que saber qué es lo que queremos medir para poder ver cómo tomamos decisiones. Siguiente, por favor. Imagínense en una empresa que producción, recursos humanos, marketing, las finanzas, la parte de ventas, la parte de costos, Estamos escuchando, Gonzalo, igual, ¿eh? Se me cortó. No. ¿Estoy de vuelta? No. Hola. Sí, seguí, Sí. Perdón. Imagínense que toda la empresa está balanceada por la parte operativa, porque ventas puede generar un montón de ventas, finanzas puede generar todo el tema de créditos y demás, pero a la mercadería hay que entregarla. Y la operación y el depósito tiene que trabajar para que esa mercadería se entregue. Entonces, cuando estamos en una operación donde mueve muchísima mercadería, muchísimos remitos, muchísimos SKU de productos, lo que tenemos que tener es información. Siguiente, por favor. Este es el proceso que se produce adentro de un depósito. Nosotros tenemos una recepción de mercadería, una recepción de productos, el almacenamiento, la preparación de los pedidos, la expedición, la distribución y la entrega hasta el cliente. Todo este proceso lleva tiempo y genera costos. Esos costos muchas veces son muy difíciles de medir porque muchas veces no aplicamos bien los costos operativos y no sabemos realmente cuánto nos cuesta nuestra operación y nuestra gestión. Siguiente, por favor. Imagínense un depósito como este. Este es el depósito de la firma Penalty. La firma Penalty mueve algo así como 1000 pares de zapatillas distintos, o 1000 modelos de pares de zapatillas, pelotas, botines y ropa. ¿Cómo hace uno para medir toda esta gestión? Y lo puede medir por un WMS, que es un sistema para gestión de depósito, el sistema de RP, que es donde se sacan las facturas y se toman los pedidos, y adicionalmente de todo esto, si tenemos, cosa que Penalty hoy no tiene, si tuviera un tablero como el que vamos a ver hoy, donde vamos a ver datos reales y concretos, uno podría medir cuánto es realmente deficiente la operación de una firma de zapatillas como esta. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el presupuesto o con los gastos. Cuando nosotros hablamos de gasto logístico, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que hablar de el alquiler del depósito, los gastos de flete, o sea, los gastos de los camiones que van a entregar la mercadería, los sueldos de personal de la gente que está trabajando en el depósito, el packaging, ya sea las bolsas, las cajas, todo lo que tiene que ver con el sistema, aplicaciones, beneficios al personal, gastos de oficina, y todo lo que tiene que ver con lo que sea relacionado con el movimiento de la mercadería para la entrega al cliente.
Si nosotros nos paramos en esta estructura, les voy a dar 2 datos, después Javier nos va a interiorizar en el tema. Para distintos verticales de negocio, el gasto logístico impacta de 2 maneras distintas. Si yo les digo que en el rubro textil y del calzado, el costo logístico, ya sea de operación más distribución, tiene que ser cercano al 2,5% para ser eficiente la empresa, eso es un dato en el cual nos tenemos que parar para poder medir nuestro gasto y nuestra operación logística. Distinto es, si yo me paro en una empresa que vende alimentos. Por ejemplo, una distribuidora de alimentos, el costo logístico tiene que estar cercano al 8,5% del valor de venta sin IVA. ¿Entienden? ¿O ven el distinto porcentaje que impacta de uno en otro? ¿Por qué sucede esto? Porque en el caso de zapatillas, ropa, el producto es caro y ocupa poco espacio. En el caso del alimento, el alimento es más barato y es muy volumétrico, con lo cual el gasto de operación y de logística impacta de manera completamente distinta. Siguiente, Javier. Lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a empezar a mostrar en el tablero es, o en el dashboard que vamos a ver, tiene que ver en cómo impacta el gasto logístico y cómo podemos empezar a determinar indicadores de gestión que nos permitan tomar decisiones teniendo la información en línea, sin necesidad de procesarla en un Excel, hacer cuentas por fuera, saber si estamos haciendo las gestiones correctas. Si nosotros ordenamos la información y tenemos la información en línea todo el tiempo, podemos tomar decisiones. Vamos a hablar específicamente de lo que viene ahora. Javier, ¿me podés pasar? Uno no puede gestionar lo que no puede medir. Nosotros tenemos que empezar a medir con dato real. Y lo que vamos a empezar a ver hoy, en este momento, es qué significa un KPI, para qué se usa y cómo los podemos empezar a confeccionar. Quedan 2 slides. El primero dice cuáles son los objetivos de los KPIs, que son identificar los errores y tomar acciones, determinar cuáles son los problemas operativos, medir la competitividad de la empresa, mejorar el uso de los recursos y de los activos de la empresa, aumentar la productividad de las distintas actividades adentro del depósito de la operación, reducir gastos y aumentar eficiencia. Esos son todos los objetivos reales que buscan los KPIs. ¿Qué es lo que vamos a medir? Y eso creo que es el último slide. Por ejemplo, ¿cuánto gastamos por unidad o por bulto movido? ¿Cuántas unidades recibimos y sacamos en el día o en el mes adentro de la empresa? ¿Cuántas horas extras estamos pagando en el mes? ¿Cuántos errores de preparación tuvimos? ¿Cuántas prendas o unidades de producto entran por cada bulto que sacamos? ¿Cuántas notas de crédito emitimos en base a las facturas? ¿Y cuántas prendas o unidades despachamos adentro de un remito, adentro de un día o adentro de un mes? ¿Qué es lo que nos da esto? Información real de gestión. Ahora, todo esto es muy teórico, pero lo que hemos armado con TimeCellan es un dashboard sobre información real de una empresa que mueve algo así como 2,5 millones de productos en 4 meses. Ustedes van a ver cuánta información se puede sacar y cuántos datos se pueden sacar de esa información bien analizada y en línea. Por mi parte, dejo de hablar y le dejo a Javier que pueda empezar a trabajar. Gracias, Gonza. Antes de que pase a Javi, acá donde es importante que la audiencia, todos los que están acá, comprendan que podemos armar cualquier tipo de tablero, pero eso es una habilidad que nosotros tenemos. La unión de estas 2 empresas hace poder entender qué información ir a buscar, dónde, cómo analizarla para poder entender cuál es un target de información fidedigna y que haga la inteligencia que nosotros podemos aplicar con la tecnología. Es decir, acá donde tiene sentido el hilo conductor de lo que hacemos las 2 consultoras de forma conjunta. Sin información fidedigna y sin saber lo que necesito medir, es imposible armar un tablero que me ayude a tomar mejores decisiones.
desde ahí estamos combinando la fuerza de las dos compañías. Javi, todo tuyo. Bueno, gracias Gonza por toda esta introducción. Gracias Fer. Básicamente lo que Gonzalo estuvo planteando hasta esta instancia es el qué debemos hacer como organización para poder comenzar a ordenarnos internamente, a tener información concreta para poder tomar decisiones y establecer cuáles son los puntos de mejora dentro de nuestro proceso. Y como bien dijo Gonza, no se puede corregir lo que no se puede medir. O sea, yo no puedo tomar una decisión sobre la falta de información. Lo que vamos a intentar mostrar ahora es el cómo, ¿sí? El qué ya lo planteamos, ahora el cómo. ¿Cómo podemos empezar a medir a través de la información que generan nuestros diferentes sistemas? ¿Cómo podemos empezar a establecer esos indicadores? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología empiece a ser nuestra aliada en este proceso de mejora que debemos establecer para poder ser más rentable y más competitivo en este mercado? Una de las herramientas, la que nosotros proponemos, una de las principales herramientas de control y de gestión a nivel mundial es Power BI. Es una herramienta que provee Microsoft, es un desarrollo que tiene hoy uno de los principales puestos como líder dentro de los diferentes segmentos de empresa a nivel mundial y está compuesta por tres grandes soluciones dentro de esta suite de herramientas. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en la charla en Power BI Desktop, que es un servicio todo hoy, toda plataforma, todo software que hoy nosotros contratemos, licenciemos, ya sea en forma gratuita o paga, está basado en un modelo en la nube, ¿sí? Son aplicaciones a las cuales uno se conecta a través de una conexión a Internet y puede utilizar esos servicios. La ventaja competitiva que tiene contra el modelo anterior es que esta herramienta está permanentemente actualizada, ¿sí? Nosotros no requerimos instalar las actualizaciones dentro de nuestro sistema, sino que al estar utilizando ese servicio directamente en la nube, nosotros ya estamos utilizando la última versión del producto permanentemente. Nosotros vamos a utilizar en esta demostración Power BI Desktop, perdón, que como bien dije es un servicio de descarga gratuita. Cualquier persona puede hoy acceder a la descarga de esta herramienta para uso personal dentro de una organización. Si nosotros requerimos a posterior digamos, evolucionar el producto a otras funcionalidades como el compartir los reportes que nosotros generamos dentro de la organización, establecer esquemas de seguridad para que uno pueda visualizar en función del rango o del cargo que ocupa dentro de la organización, publicar estos reportes en redes o en herramientas de uso y de colaboración en forma interna, ya requerimos utilizar el servicio de licenciamiento que provee Microsoft, que nosotros en este caso podemos ofrecer a cualquier empresa, y la posibilidad de utilizar también la opción de mobile, que es básicamente la posibilidad de visualizar los mismos reportes que hoy vamos a estar viendo a través de una PC desde cualquier dispositivo, tabletas, teléfonos celulares, cualquier aplicación. Yo puedo construir una vista de ese mismo reporte para consultar y visualizar en forma instantánea los reportes desde cualquier dispositivo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esto es un esquema simple de algo que recién estuvo de alguna manera exponiendo Gonzalo. Todos los procesos de una organización hoy están soportados en mayor o menor medida en una aplicación, ¿sí? Ya sea un sistema WMS para control de depósitos y gestión de la logística, un sistema ERP para todo lo que es la administración, la contabilidad y la gestión propia de la organización, los procesos de venta, los procesos de compra. Hoy, de alguna manera, están soportados por alguna aplicación, ya sea empresas grandes como Dynamics 365, puede ser SAP, puede ser, no sé, empresas más chicas, puede ser un Tango, puede ser un Beckerman, puede ser Lince, o sea, cualquier aplicación, dependiendo el vertical, dependiendo las posibilidades de la organización, van a tener alguna herramienta hoy disponible para poder gestionar esos procesos. Quedan muy pocas que hoy estén gestionando en papeles estos procesos, pero digamos, todavía hay pymes que a lo mejor puedan estar utilizándolo. Y aunque sea hoy,
digamos, el escalón más bajo puede ser un Excel, pero también hoy tenemos la posibilidad desde el Excel, y vamos a ver en el ejemplo sencillo que vamos a estar presentando hoy, cómo a través de esta herramienta y de la integración con Power BI podemos llegar a construir un tablero que nos permita visualizar estos datos en forma online contra los datos de la aplicación, ¿sí? Javi, Sí. perdón, te aviso por las dudas, porque vas a Sí. construir Sony 25 y después vamos a mostrar el tablero, nada más para que tengas una idea Vamos, del tiempo, dale. ¿eh? Nada más. Sobre estos datos, yo lo que voy a permitir a través de Power BI es conectarme a esa fuente de datos, establecer un modelo a través de Power Query, con los conectores que ya tengo disponibles o con herramientas que puedo construir a medida, establecer tablas dinámicas que me permitan armar un modelo de datos, ampliarlos, consolidarlos, limpiarlos, actualizarlos, modelar la estructura de esos datos. Y acá lo que es importante entender es que esa estructura de datos no va a estar alterando el dato de origen. Siempre vamos a establecer una conexión de lectura a partir de la cual vamos a poder procesar y entregar un cubo de datos consolidados, confiable y seguro para poder visualizar dentro de nuestra estructura de reportes. ¿Qué es lo que logramos con esto? Convertir esos datos en información concreta que nos permitan tomar acciones inteligentes para poder gestionar en forma correcta nuestra organización. Brevemente, acá está expuesto de alguna manera el proceso que nosotros deberíamos establecer como para, desde el punto de origen, obtener esos datos, realizar una preparación de esos datos, ¿sí? Modelarlos, enriquecerlos, generar estructuras de consulta sobre las tablas que me permitan a mí tener los datos concretos que yo necesito para la estructura del reporte, incluso generar tablas adicionales o cálculos que me permitan simplificar los procesos y ya empezar a incorporar esos KPI a la estructura de mi base de datos, y a posterior generar la visualización de los datos y incorporar diseño a esa consulta como para poder presentarlos en forma atractiva a toda la organización. Me voy a detener solamente en este punto de obtener datos porque creo que es importante establecer que hoy Power BI tiene más de 40 conectores disponibles y esto va creciendo permanentemente. Como bien les dije hoy, es un servicio en línea, con lo cual va teniendo una actualización casi permanente de la herramienta y se van liberando nuevos conectores para poder conectar cualquier tipo de aplicación a Power BI como punto de origen para la extracción de datos. Si bien no están acá explicitados muchos de los RP que hoy están en el mercado y con los cuales probablemente muchas de las personas que hoy están aquí participando tienen implementado dentro de sus organizaciones, lo real es que la capa de la aplicación con la cual está construida posiblemente utiliza cualquier base de datos eh, de las que hoy están disponibles, mínimamente un Access, por decir uno, pero un SQL, un MySQL, o sea, cualquier opción de base de datos hoy está soportada, con lo cual, entendiendo la estructura de datos que propone la herramienta y el desarrollador con el cual ustedes eligen trabajar, entendiendo ese modelo de datos, fácilmente yo puedo crear esa interconexión a través de la base de datos para poder extraer los datos y generar la estructura de cubo sobre la cual vamos a estar construyendo el reporte y los indicadores. Bien, voy a pasar directamente a... Este es el escritorio de trabajo de Power BI. Cualquier consulta, por favor, que tengan sobre el proceso. Sé que estoy yendo demasiado rápido. Como dijimos al principio, no es un curso, es simplemente una demostración. Probablemente esto genere inquietudes. Por favor, está el chat. Hay gente que va a estar prestando atención a cualquier consulta que ustedes quieran hacer o dejar su contacto para que podamos después ampliar a posterior cualquier información relacionada con el proceso de construcción, ¿sí? Como bien les dijimos, dentro de esta secuencia de pasos, estos 5 pasos de obtener, perdón, un segundito que se me quedó tildado acá, sí, de obtener los datos, de preparar, modelar y visualizar. El primero, justamente el de obtener, fíjense que es la primera opción que me propone Power BI cuando yo me conecto al escritorio. Tengo que agregar datos para poder generar la estructura del informe que va a estar soportando ese dashboard, ese tablero que vamos a estar construyendo.
Para hacerlo más sencillo y más rápido en este momento, yo podría importar directamente, voy a importar de hecho los datos desde un Excel, podría conectarme, como bien dije, a cualquier motor de base de datos y fíjense dentro de las opciones que yo tengo disponibles, todos los conectores que ya tengo habilitados, como recién les comentaba, para poder realizar esta extracción, ¿sí? Desde archivos sencillos de texto, XML, JSON, que son hoy bastante comunes, mínimamente desde una generación de reportes de una aplicación, si por cuestiones de seguridad no puedo acceder directamente a la base de datos, yo puedo generar estructuras de reporte que se generen cíclicamente, periódicamente, me las dejen en un repositorio, en una carpeta, y yo tomo ese reporte para basar sobre esa consulta la generación del dashboard. Tengo todo tipo de generación de conexiones con bases de datos, con herramientas de Power Platform para, por ejemplo, el Dataverse, que es justamente la incorporación que propone Azure para este modelo de estructura de datos. Servicios en línea para conectarme a cualquier, por ejemplo, con Google. Yo puedo estar midiendo, por ejemplo, a través de Google Analytics, la eficiencia de una campaña de marketing relacionada y atar la información de esa campaña con la estructura de ventas y ver dónde estoy siendo eficiente y cómo continúa esa información a través de la organización, ¿sí? Bien, como bien les dije, vamos a tomar rápidamente ahora un archivo, sí, de Excel, sí. Perdón, una pregunta que hace Daniel, que dice, la seguridad de los datos, ¿cómo garantizan su protección? Nos pone en el chat. Específicamente con algún punto en particular, Daniel, digo, esto se supone que, digamos, está relacionado con el Active Directory y cualquier tipo de seguridad vos las debés plantear dentro de tu estructura del dominio para determinar qué usuarios van a tener la posibilidad de acceder a este tipo de funcionalidad y fundamentalmente a los puntos de orígenes sobre los cuales vos vas a estar trabajando. Digo, eso si querés podemos ampliar después en profundidad, pero está íntimamente ligado a la estructura del dominio sobre la cual vos estás trabajando y las políticas de seguridad que vos tengas implementada dentro de la organización, ¿sí? Esto es simplemente una capa que te permite, a través de eso, continuar con todo el proceso dependiendo la estructura y los permisos que vos le otorgues a cada uno de los usuarios. No sé si respondí. Sí, creo que sí, porque ahí hizo el famoso dedómetro por arriba, así que estamos bien. Ok, perfecto. Yo, perdón, no los estoy visualizando porque tengo dos pantallas, pero Ya lo vi. dividida la información para la demo. Bien, voy entonces a conectar con un libro de Excel, ¿sí? Si quieren les puedo mostrar el Excel que hemos construido con Gonzalo. Gonzalo. Es una base de datos de ejemplo de una compañía N de ejemplo, donde estamos visualizando en diferentes carpetas información histórica de transacciones de venta y de gastos, ¿sí? Fíjense, esto tranquilamente podría ser una estructura de una tabla de una base de datos, ¿sí? Esta misma lectura la podría estar trayendo directamente desde la tabla y evitarme el tener que generar un reporte intermedio, llevarlo a Excel y poderlo consultar. Obviamente de esto dependerá, y como bien dijeron en un comienzo, depende la empresa, depende las necesidades, depende el requerimiento, el vertical y la estructura y los procesos que tengan internamente, es el tipo de información que deberíamos llevar y cuáles son las métricas que deberían establecer dentro de su proceso como prioritarias para medir y en función de eso determinar cuáles son los datos que necesitan alimentar para poder generar esos indicadores, ¿sí? Acá es simplemente una tabla plana donde están las ventas y los gastos abiertos por periodos con algunos datos relevantes como para poder, en función de estos datos, generar los indicadores, ¿sí? Entonces vuelvo a Power BI y digo, bueno, vamos a buscar esa carpeta y me voy a traer. Y en este momento establezco la conexión a los datos y lo que va a hacer Power BI es leerme toda esa estructura de datos, ¿sí? Y me la va a proponer en forma lisa y llana, ¿sí? Como para, a partir de este punto, empezar a no solo leer, sino comenzar el trabajo de transformación y de mejora de esos datos para ya dejar la consulta establecida para futuras lecturas del reporte, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es seleccionar cuáles son las tablas que yo necesito traerme, ¿sí? Aquí es importante que cuando ustedes estén trabajando con un RP,
necesitan conocer y tener información técnica de la estructura de datos que propone cada una de las aplicaciones, ¿sí? Un sistema como, no sé, Tango, tiene una estructura de tablas dentro de su motor de datos donde está almacenando cada una de estas informaciones, ¿sí? Entonces, más allá de que la herramienta les facilita la conexión con la base de datos, lo que ustedes deben tener información técnica y deben conocer en profundidad es la estructura de tablas que está del otro lado, como para saber de dónde me tengo que traer esa información para poder construir la base del reporte y los futuros indicadores, ¿sí? Una vez que yo tengo estos datos ya seleccionados, le digo el paso siguiente, como veíamos hoy, que era la de preparación y la de modelar los datos. Le voy a pedir que me transforme estos datos. Entonces lo que va a hacer Power BI es hacer una lectura, presentarme una visualización previa de esos datos y proponerme a través de la herramienta del editor de Power Query empezar a modificar esa lectura, esa conexión que hace sobre los datos, ¿sí? Fíjense que yo, por ejemplo, acá estoy, fíjense, leyendo la misma estructura de datos que acá, ¿sí? Descripción, bulto, rubro, marca, ¿sí? Si yo voy a Power BI, a ver, estaba en documento, código cliente, en la tabla de ventas, y yo voy acá, tengo documento, código cliente, zona, ¿sí? Ramos, o sea, tengo la misma estructura. Y fíjense que en cada una de las columnas ya me identifica qué tipo de dato es. Por ejemplo, esto me propone que es un dato numérico. El tipo de comprobante es un dato de texto. El campo de fecha es un campo efectivamente de fecha. Yo le podría modificar el dato como para que me incorpore, si es que así lo deseo, también la hora. Entonces, podría, en el caso de que tuviese ese campo definido dentro de la estructura del dato, poder traerme no solo el formato de fecha, sino también el de la hora como parte de la consulta. Y aquí tengo todo entonces la estructura de datos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo empezar, por ejemplo, a pedirle, por ejemplo, en zona. Acá me trae los códigos de la zona, pero yo le digo, no quiero que me traigas el código, quiero que la consulta tenga el nombre eh, de la zona. Entonces le digo, bueno, transformame, quiero que empieces a reemplazar valores, ¿sí? Y donde diga zona 03, esto va a ser zona NOA Argentina, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a... Eso lo que hace es, fíjense acá en pasos aplicados, ¿sí? Yo no estoy modificando el dato, de vuelta, es importante entender esto, yo no estoy modificando el dato, yo estoy colocando una capa, ¿sí?, de lectura posterior. Una vez que lee el dato, interpreta y reemplaza el valor. Lo hace en Power BI, no lo hace sobre la tabla. O sea, si yo voy a la tabla, nuevamente al Excel, yo acá no modifiqué absolutamente nada, es una lectura. Me llevo ese dato a Power BI y a partir de ese momento genero la estructura de datos que a mí me sirve para poder visualizarlo en forma correcta y que cualquier persona que se conecte al reporte entienda de qué tipo de información yo les estoy presentando, ¿sí? El código probablemente no me signifique nada. Entender que es de la zona noroeste de Argentina ya tiene otro significado en la lectura visual, ¿sí?, del reporte. Esas son algunas de las cosas que yo podría hacer. Por ejemplo, yo podría construir una columna nueva. Por ejemplo, tengo acá, eh, a ver, las unidades vendidas. Me voy a llevar las unidades al fondo para poder tenerlo el dato más cercano, ¿sí? Tengo unidades y tengo peso unitario y tengo el metro cúbico, pero no tengo cuánto me representó de esta venta en pesos y en metros cúbicos la cantidad que vendí. Digo, esto para mí es importante si estoy manejando la logística, entender, porque esto después me significa tener otro poder de negociación ante la empresa que me va a estar gestionando la entrega de estos productos, ¿sí? No es lo mismo no tener información que poder gestionar con el representante de ventas del otro lado, ya tener la volumetría y el peso específico de cada uno de los envíos que voy a estar gestionando con mi proveedor. Gonza, corregime si estoy equivocado, pero me parece que esto va por este lado, ¿no? Bueno, alguien iba a decir algo. No, no, yo veo cómo estás haciendo el pastel y quiero ver el pastel terminado. En un Bueno, momento ahí voy. Vamos a crear una columna, ¿sí? Una columna rapidito,
voy a crear una columna personalizada donde le voy a decir, esto es el peso total, el peso del envío, va a ser igual, y fíjense que automáticamente las unidades ya son un valor más dentro de la definición de todos mis indicadores, ¿sí? Las unidades vamos a hacer por el peso unitario. Fíjense que ya lo tengo definido, y con este simple paso yo voy a crear ya una columna nueva donde tengo el cálculo de las unidades por el peso unitario, y esto no lo llevé como estructura de datos, no complejicé mi modelo de estructura, no modifiqué los datos, simplemente empecé a crear una estructura nueva a partir de los datos de orígenes, de los datos duros, que me sirva a mí para facilitar a posterior la construcción del tablero, ¿sí? De la misma manera, puedo empezar a generar cálculos más avanzados, ¿sí? No me voy a detener ahora en este paso, se los voy a mostrar directamente sobre ya una estructura del tablero para que vean que si bien hay que conocer un poco de estructura de fórmulas, no es ni más ni menos que el mismo tipo de fórmulas que hoy ustedes pueden llegar a estar utilizando en Excel. Y he visto a gerentes de logística, gerentes de planta ser expertos programadores en Excel. O sea, he visto sistemas de programación de planta desarrollados en Excel que se le caería las medias a más de un programador. Con lo cual, mucha de esta estructura, hoy probablemente ustedes ya conozcan de qué manera, y esto facilite el proceso de adopción de una herramienta de estas características. Porque la usabilidad, los tipos de controles, si bien tienen una complejidad mayor, no es ni más ni menos que la evolución natural de las herramientas que ustedes vienen utilizando a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Entonces, hay otros pasos que hay que seguir en todo esto. Yo voy a ir ahora a cerrar y aplicar. Voy a mostrar rápidamente. Hay algunas prácticas recomendadas en el uso de Power BI, como por ejemplo la inclusión de tablas de calendario que nos permitan administrar las fechas y nos permitan relacionar toda esta estructura de datos para poder tener una cronología lógica y una interacción entre los datos y se puedan unir. Piensen ustedes, por ejemplo, que si yo quiero unir el sistema de ventas de mi gestión con lo que comentaba hoy de Google Analytics, con todas las campañas, la única posibilidad de poder hacer un merge, una unión de toda esa información, es a través de elementos particulares que me permitan ser clave, y una de esas es la fecha. Con lo cual, una de las prácticas más sugeridas, y eso después, si quieren, también podemos profundizar, es crear previamente una estructura de datos que refleje la calendarización de todas estas transacciones, ¿sí? Muéstreme la torta, chef, que hay gente que sé que está en el público, que está Ahí en va. la que lo único que quiere ver es el tablero. Tengo al señor Diego Pereira que debe estar enloquecido con su ansiedad, al señor Gustavo Fernández Galeana. Hay gente que está desquiciada, que quiere ver qué pasa con esto, por Dios. Ahí vamos, estamos llegando. Déjeme disfrutar, me siento como Masterchef acá, Por supuesto. déjeme de mi proceso. Sacar el pastel del horno. Bueno, ya tengo las tablas, lo que me restaría entonces es crear esas relaciones. Por ejemplo, yo puedo decirles acá que las fechas son las equivalentes. En este caso, como bien les dije, no me va a permitir porque necesito el paso previo de poder crear una estructura que calendarice toda esta información, pero básicamente de esta manera yo podría estar creando las relaciones de las tablas. Para quienes conocen en profundidad el manejo de sistemas, es algo importante el relacionamiento y la estructura de las relaciones para poder generar una lectura consistente de esa base de datos, y a partir de ese momento ya estaría habilitado para poder generar ese reporte, ¿sí? Una vez que yo tengo toda esa estructura de datos y las relaciones, ya tengo los campos a disposición para poder llevarme eso a una estructura de dashboard y empezar a leer toda esa información. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que yo traigo a partir de este momento es lectura plana. Tendría que empezar a trabajar sobre la estética y la construcción propiamente dicha de ese tablero. Voy a ir, como bien decías, Fer, voy a ir ya a una estructura más avanzada de ese reporte, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces este dashboard un poco más avanzado, donde lo que hicimos fue, voy a mostrar rápidamente lo que les decía hoy, la estructura del calendario y las uniones de las tablas
para poder realizar esa extracción de datos en forma correcta. Voy a mostrar otra cosa rápida, ¿sí? Si yo me paro, por ejemplo, en la tabla de data de ventas, como bien les decía recién, acá tengo todos esos datos, y fíjense que si yo amplío, más allá de los datos concretos que yo estoy trayendo de las tablas, ya hemos construido muchos de los totales y de los indicadores que yo necesito, la estructura básica del indicador que yo necesito para después visualizarlo, ¿sí? Tengo, por ejemplo, vamos a tratar de ampliar acá, ahí está. El total de costo del transporte sobre el total de los bultos expedidos, ¿sí? ¿Qué hago? Es simplemente determino un cálculo del tipo fórmula, como hoy hice para incorporar el peso total del envío, donde hago una división entre la suma de los gastos que están categorizados como gastos de distribución, dividido sobre la sumatoria de los datos de ventas de la cantidad de bultos, ¿sí? Entonces, acá ya tengo un indicador. Ahora es definir de qué manera eso lo voy a mostrar. Algunos de estos indicadores, lo más probable es que, como bien hoy comentaba Gonzalo, muchos de estos, por ejemplo, el gasto de logística, necesiten algún punto de comparación. Digo, yo necesito, por un lado, el gasto, pero ¿cuál es el valor óptimo para poder hacer en la interacción en el reporte que esa métrica tenga un sentido? ¿Sí? Es saber si, ok, tengo el valor, pero ¿qué acción tengo que tomar a partir de ese valor? ¿Cuál es la comparación que me dice que ese valor es correcto? Estoy dentro de los límites esperados o por encima de ese valor. Bueno, todo eso significa tener que construir el dashboard propiamente dicho para que en la visualización yo tenga las herramientas para poder tomar decisión concreta sobre el proceso y llevar eso a una acción y un punto de mejora. Vamos a ir acá y acá, perdón, al reporte. Y acá Fer y Gonza también les digo que participen de esta estructura, de esta charla, porque creo que ustedes van a poder tener fundamentos más lógicos como para poder sostener cada uno de estos indicadores. Pero dentro del rubro de logística, muchos de estas herramientas que ya hemos definido y que ya está el tablero construido, nos permiten ir midiendo diferentes aspectos y diferentes puntos de la eficiencia dentro del área de la distribución, de la entrega de mercadería, de cómo estoy interactuando en cada uno de los rubros. Y esto tiene impactos diferentes dependiendo del tipo de industria. No es lo mismo una industria textil que una industria alimenticia, como dijo hoy, o la farmacéutica. Todos tienen esquemas y estructuras de gastos que son totalmente disímiles, con lo cual la adaptación de cada uno de estos indicadores también dependerá de quién necesite visualizarlo, de qué manera necesite visualizarlo y cuáles son los puntos óptimos, ¿sí? Cuáles son las barreras a vencer dentro de la organización para que toda esta información tenga un sentido y una práctica para poder ser puesta en la organización. Javi, ¿sabés qué pensaba? Porque hay una pregunta, ¿no, Pato? ¿Abriste el micrófono? Sí, hay una pregunta de Marcos, Javi. Sí. Pregunta si el origen de los datos es una base de datos que no existe en relaciones entre las tablas y los campos. ¿Es posible armar el tablero con los datos? Sí, siempre hay que encontrar el punto lógico de conexión de esas tablas. Siempre va a haber un punto, ya sea un número de transacción, una identificación o la fecha propiamente dicha en que cada uno de esos o gastos o ingresos o egresos de movimiento, digo, dependiendo del tipo de movimiento, lo más probable es que el punto de interconexión y de unión de esas tablas sea la fecha. Por eso la calendarización de la estructura del reporte es fundamental, porque al menos en ese punto yo me puedo basar en la fecha, ya sea del origen del gasto, del ingreso o del movimiento de inventario, de lo que fuere, del consumo de una materia prima. Lo más probable es que la fecha sea el punto de partida para poder unificar esa información y generar un indicador. ¿Sí? Bien, bien, sí, ya fue respondida la pregunta. Javi, gracias. Bien. Yo acá quiero mostrarles un poco la interacción de esto, del dashboard, porque creo que acá es la parte más jugosa del Power BI y la posibilidad de navegar un reporte
interactuando con la información, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo... Esperá, Javi, una cosa que sí, quería agregar ahí, que me parece importante, Gonza, para que abras micrófono también, es por qué estos indicadores, que es un poco lo que hablaba Gonza al principio, cuando tenemos áreas de logísticas en las organizaciones, y este es el dashboard de logística, ¿por qué estamos viendo estos KPI y no otros? Digamos, más allá de ahora cómo vamos a jugar, Gonza, digo, independientemente de ver, bueno, un dato básico de total unidades vendidas, pero entiendo que partir de ahí para, por ejemplo, entender unidades vendidas versus perfil operativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve y cómo interactúa en el dashboard? ¿Estás ahí? me parece por el sonido que hizo la conexión. Bien. Bueno. Javi, ¿cómo interactúas? Digo, ¿cómo lo haces dinámico esto, estando acá? Bien, en primer lugar, esto es totalmente dinámico ya la construcción. Entonces, esto es simplemente un ejemplo que nosotros estamos construyendo del modelo que estamos intentando llevar y poner a la práctica para las empresas que tengan áreas de logística. Pero es totalmente modificable dependiendo la necesidad y la usabilidad que quiera tener el cliente. Con lo cual, esto es un parámetro, es un punto, es un ejemplo sobre lo que nosotros podemos hacer con esta herramienta y acompañando el proceso de incorporación de Power BI dentro de las organizaciones, ¿sí? Para, Gonza, Entonces, ¿estás por ahí? ejemplo, yo acá puedo, por ejemplo, filtrar la información por las zonas de venta y esto tiene un impacto directo sobre el resto Ah, ahí lo que de los hiciste, gráficos. seleccionaste zona 1 y 2 de Buenos Aires Cava, que doy en provincia, automáticamente me actualizó los datos de unidades vendidas y todo el resto de la Exactamente. información. De costo de venta y de la contribución bruta que cada una de esas ventas originó en el lapso de tiempo de estos 3 meses que yo tengo como ejemplo estructurado dentro del reporte. Yo podría modificar el rango de fechas y eso automáticamente va a tener un impacto también sobre el gráfico y sobre las visualizaciones del resto de los indicadores. ¿Mm? Incluso yo podría, por ejemplo, sobre el gráfico de la torta, pararme sobre una de las zonas de las que yo acabo de seleccionar y Claro. visualizar el reporte. O sea, es totalmente interactivo, de ida y de vuelta. Yo podría incluso pedirle sobre cualquiera de estos reportes, generar un drill down, o sea, hacer una bajada a visualizar en formato de tabla todas las transacciones que están componiendo este gráfico en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces yo podría no solo visualizar los datos en forma totalmente dinámica, sino que empezar a navegar y profundizar sobre la información para llegar y analizar en detalle cada uno de los puntos que componen el origen de estos datos, ¿sí? Bien. Gonza, estás por ahí porque escucho tu micrófono, pero no sé si estás. Sí, estoy por acá. Ahí está, Bueno, vamos, Gonza. ahí, Gonza, una de las preguntas que hacía antes, que no sé si Estaba yendo y viniendo. sí. ¿Escuchaste la pregunta Ahora que me hice fui. antes sobre la interacción? No, ahí viene. Bueno, No, tiene muy mala conexión. Carajo. ahí está. Te Esa estamos sí. escuchando, Gonza, ¿eh? Ese ahí sí se Carajo salió escuchó. perfecto. Eso se escucha bien, ¿eh? Esa parte se escuchó. Muy ¿Sí bien. estás? Sí. Bueno, No, no, yo está bien. continúo. Sigamos. Bien, acá, fíjense, voy a deseleccionar, ahí, ya están todas ¿cómo es? Ahí dejaste todo. Los filtros limpios, exactamente no me salía la palabra, ya Las tengo, fechas también no faltan. tengo las fechas que podría modificarlo, eso me va a impactar directamente, pero lo que quería mostrar es acá, los gastos, fíjense, sobre el modelo que nosotros construimos en esta instancia y sobre la base de ejemplo. Esta es una empresa, una industria alimenticia que comercializa productos alimenticios. Y aquí el objetivo y este punto de inflexión donde Gonzalo comentaba que eh, cualquier gasto que esté por encima de este objetivo, la empresa no está siendo rentable, digo, aquí yo puedo ir estableciendo dentro de la estructura de mis reportes ese punto de inflexión como para ir visualizando y viendo en detalle cuáles son los meses donde yo no estoy siendo rentable De en mi operación. organización, en mi operación, y puedo empezar a, como bien les dije hoy, empezar a navegar en profundidad y visualizar cuáles son los aspectos de todos los gastos que incluyen y que componen esta logística, que acá está sueldos, está depósitos, está el alquiler, está, no La sé, estructura toda que la percepción de gastos que cada una de las organizaciones discrimina y lleva en detalle para poder analizarlos en profundidad y determinar cuáles son esos puntos de mejora que yo tengo que establecer para poder bajar mi gasto mensual y mantenerme al menos dentro de la línea del objetivo propuesto para mi organización. ¿Sí?
Bien, estos son algunos de los ejemplos. Yo quería hacer, por ejemplo, una conexión sencilla para que ustedes vean, ¿sí? Yo por eso me dejé este espacio acá. Suponete que todas estas ventas y todos estos valores hoy están acá expresados en pesos, pero tranquilamente yo lo podría estar expresando en dólares. O quisiera tener una visualización de todos estos datos en dólares. Entonces, sencillamente y muy rápido, me voy a traer como una conexión, ¿sí? Fíjense, voy a ir a obtener un dato web, ¿sí? De una página web, me voy a conectar a un servicio, entonces en forma externa, y yo acá ya tengo establecido, ¿sí? Estoy leyendo la página del Banco Central, específicamente de un área, donde me está mostrando la cotización, ¿sí? De los dólares día a día. Entonces yo quiero tener esta información disponible dentro de mi tablero para poder visualizar cuál es esa tasa de cambio y poder hacer algún cálculo de proyección de todos estos gastos y o dolarizar o especificar dependiendo cómo yo tenga la información en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, ahí está, haciendo una lectura de toda la información que tiene la página web y me pone a disposición cuáles son los elementos que yo podría visualizar dentro de mi tablero. Entonces yo digo, bueno, quiero traerme la tabla 1, que es la que tiene la cotización del dólar, ¿sí? Entonces le digo, bueno, tráeme la 1, pero vamos a un proceso de transformación. ¿Mm? Entonces rápidamente voy a hacer este ejercicio como para poder llevarme esos datos a la pantalla. Le digo, bueno, de este esquema, transformame y en primer lugar toma la primera fila como... no, espera, antes voy a hacer otro. Javi, ahora vos tomaste esta info de acá web, quiere decir que cada vez que se actualice se va a actualizar automática en el tablero. Exactamente, ¿sí? Me va a hacer una lectura en el momento que yo me conecte, va a buscar esa información, la trae y pone disponible, en este caso, la tasa de cambio del banco oficial y lo pone disponible dentro de mi tablero. Es un En origen de... primer lugar, lo que tengo que hacer, perdón, es reemplazar un valor, porque acá hay una coma y para que me tome ese decimal yo necesito reemplazar esa coma por un punto. Entonces voy a hacer ese mismo proceso en la coma por el punto. Bien, entonces le digo ahora, esto sí es un número moneda, esto también, Claro. número decimal, y le digo, ahora sí, esta es el encabezado. Listo, ya estoy en condiciones de llevarme esta información al tablero. Le digo, cierro y aplico. Bien, ya tengo la lectura, o sea, cada vez que yo abra el reporte, el tablero, va a ser una lectura sobre la página del Banco Nación y me va a traer la tasa de cambio del día. Yo podría tomar esa información como un punto de cálculo y poder o especificar o dolarizar todas mis transacciones dependiendo de la tasa del cambio, es una proyección de las ventas con esa información actualizada. Una vez que ya lo tengo disponible, fíjense, acá tengo, ¿sí? Perdón, antes me estoy olvidando de algo. Bien, lo primero que tengo que hacer, antes que nada, es pararme sobre el tablero y llevar un esquema de visualización de esos datos, ¿sí? En este caso le estoy diciendo que me incluya una tabla, ¿sí? Y dentro de esta tabla, ahora arrastro los campos que necesito visualizar, ¿sí? La moneda, la tasa de compra y la de venta, ¿sí? A partir de este momento, lo que me queda es cosmética, ¿sí? Puedo cambiar la información, la posición, el estilo de esa cuadrícula, ¿sí? Los valores, cómo los quiero visualizar, los quiero en algún color. Nada, todo proceso de modificación, como acá bien ven en el resto de los indicadores, es simple cosmética para hacer una visualización atractiva de estos datos y que me faciliten la lectura de toda esa información. Yo acá ya tengo también otro Ahí, Javi, actualizado. perdón. Esta es la versión final.
ahí tengo la misma tablita ya con una visualización totalmente diferente y no solo tengo las monedas de dólares, sino tengo todas las monedas disponibles que el banco me propone dentro de su lectura, ¿sí? Esto es... Javi, Sí, perdón, ahí hacen una pregunta de si la coma por el punto las cambiás una única vez. sí, exactamente. Y eso también es importante. Fíjense, voy a ir a transformar los datos. Es algo que, gracias por la pregunta porque me había olvidado. Fíjense, con cada una de las tablas, lo que hace Power BI, Power Query, es esto. Ni más ni menos que la misma estructura de las viejas macro que uno utilizaba en el Office 95. Bueno, lo que hace es registrar cada uno de los pasos que yo efectué de transformación desde el momento que conecté, ¿sí? Fíjense, tengo el origen de datos, tengo la tabla que extraje a partir de un HTML, de una página, la estructura de cambios que hice, ¿sí? El tipo que ya no es texto, promoví la primera fila a un encabezado y cambié los valores, ¿sí? Guarda toda esa secuencia de pasos y cada vez que hace una lectura, una actualización de los datos, va a repetir esta secuencia de pasos para brindarme la estructura de información que yo requiero para poder llevarlo a mi tablero de control. Con lo cual, una vez establecido esa secuencia de pasos, no necesito volver a modificar o volver a generar toda esta estructura de pasos. Lo que recién me preguntaban puntualmente, la estructura, el cambio, la sustitución de un punto por una coma, es simplemente establecerlo en la primera consulta y a partir de ese momento, cada vez que se ejecute una actualización, ese cambio va a estar siendo realizado por la aplicación. ¿Sí? Bien. Bien, siendo 18:01, preguntas del público que necesiten hacer independientemente de las que ya hicieron. Estamos abiertos a escuchar. Por supuesto, después de esta reunión podemos acompañar. Es importante que sepan que las dos consultoras nos dedicamos a poder acompañarlos después de esta reunión en entender sus necesidades operativas, estructurales, de información de datos, para entender proceso, por un lado, físico y de entendimiento del modelo, y por el otro lado, llevarlo a una posibilidad práctica de construir un tablero. Adicionalmente a esto, y ahí me aparece en cámara Paula, bienvenida, buenas tardes. Paula es de una consultora que se llama Gespro, que también anda por acá y que estamos empezando a hacer cosas conjuntamente, en donde la buena noticia, además de todo esto que estamos contando, es las dos consultoras podemos acompañar en entender el proceso, llevarlo a un proceso de transformación digital automatizado. Podemos con esto generar indicadores de tablero de decisión muy fidedignos, muy precisos, y además podemos a través de Gespro, ahí le doy la palabra a Paula, ver cómo podemos recuperar esta inversión que hagan con nosotros a través de algunos packs del gobierno que están vigentes. Paula, buenas tardes, bienvenida, te doy la palabra unos minutos, así también nos contás, estás con el micrófono apagado, ahí si lo puedes prender. ¿Pudiste? Ahí estás. Buenas tardes. Ahí me ¿Cómo escuchan estás? Contanos un poco si lo que existe hoy a nivel PAC de gobierno podría ser o podría servir para financiar esto que estamos mirando como parte de una consultoría y proceso de transformación digital, y qué existe para eso hoy disponible. bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio también. Contarles, bueno, estuve escuchando atentamente todo el desarrollo y lo que presentaron hace un ratito. Esta solución de Power BI, cualquier cosita corríjanme si desde lo técnico quizás no lo indico correctamente. Por ahora, perfecto. Es una inversión que claramente realmente es súper bondadosa para las pymes y como recién les comentaban los chicos, pueden recuperar parte de esta inversión en la implementación de esta solución en cada una de sus empresas, pueden recuperarlo a través del programa PAC. El programa PAC es el programa de apoyo a la competitividad. Es un programa que depende de la Secretaría PYME del Ministerio de Producción y está vigente y abierto hasta fines de marzo del año próximo para hacer presentación de proyectos. Dentro de estos proyectos que se pueden presentar está, como les decía anteriormente, la posibilidad de recuperar parte de la inversión en la implementación de Power BI dentro de sus pymes. ¿Qué empresas pueden participar? Son Eso te iba a preguntar. sí, todas aquellas empresas pymes que posean su certificado PYME vigente
cuyo certificado PYME indique que su categoría de empresa es hasta mediana tramo 1. Hay una categorización de PYME, quienes estén oyendo y conozcan acerca del certificado PYME, rápidamente van a poder identificarse dentro de alguna de estas categorías. Hasta mediana tramo 1 se pueden presentar. Los proyectos, en este sentido, estarían dentro de lo que es la finalidad de transformación digital de los PAC, y se presentaría el presupuesto con las horas de trabajo por la asistencia técnica, por la implementación de esta solución. Bien. ¿Y hasta qué porcentaje se puede recuperar, Paula? Se puede recuperar hasta el 70% del presupuesto, o sea, del costo de esta inversión, ¿sí? O sea, estamos hablando de más de la mitad de la inversión se puede recuperar. La parte también muy positiva de este programa puntualmente es que el recupero es a través de un ANR, es una parte no reembolsable, ¿sí? Bien. No es a través de una devolución de un bono de crédito fiscal, sino que es el dinero que se le devuelve a la pyme. Obviamente las empresas tienen que realizar sus erogaciones una vez que está preaprobado el proyecto. A partir de ahí pueden empezar a realizar el trabajo, el proveedor les puede facturar su trabajo, las empresas pymes realizan sus pagos y con posterioridad a que está toda esta solución implementada dentro de la pyme, se procede a la rendición de cuentas del proyecto. Cuando se rinde cuentas, la CEPYME hace un análisis de esa rendición, aprueba esa rendición y realiza las transferencias y los reintegros a cada una de las empresas. Paula, según tu experiencia, ¿cuál es la tasa de éxito de presentar esto antes de marzo de 2022 y que salga a tiempo? La realidad es que nosotros estamos trabajando con una tasa de aprobación muy buena, es decir, nosotros, digamos, en GESPRO, estas herramientas son públicas, ¿sí? Y están abiertas a que cualquier empresa pueda presentarse por sí sola, ¿sí? O sea, esto es importante aclararlo porque no es algo que hagamos nosotros solos, sino que estos son de libre acceso para cualquiera de las pymes a través de las plataformas que tiene el Ministerio. Nosotros simplemente lo que hacemos es facilitar el acceso o la llegada a ese tipo de presentaciones que en general tienen cierta burocracia y, bueno, GESPRO hace más de 10 años que, digamos, tiene experiencia en la presentación de este tipo de proyectos, entonces acercamos un poco nuestro know-how en este sentido. Pero bueno, cualquiera de las pymes puede acceder sola a la presentación. Hoy por hoy el Ministerio está demorando aproximadamente un mes y medio en preaprobar los proyectos, así que en caso de estar interesados y de querer avanzar, habría que tratar de hacerlo prontamente para al cabo de un mes o un mes y medio contar con la preaprobación del proyecto y empezar a hacer la implementación de esta herramienta en sus empresas. Buenísimo, buenísimo, Paula. Muchas gracias también por el tiempo, por darnos esta información. No, por favor. Más el cierre de la reunión porque era hasta las 6 de la tarde. Agradecemos que se hayan quedado estos minutos más. Estamos a disposición, sí, Javi. Perdón, una cosita que también quería aclarar y que viene también a colación de lo que está comentando Paula, gracias también por toda esa información, es que todos estos proyectos son escalables, o sea que no necesariamente uno necesita arrancar por la totalidad de toda esta estructura de datos o de todos estos indicadores. Digo, es algo que se puede ir construyendo paulatinamente e incorporando como parte de la gestión, como para que tampoco sea tan traumático dentro de la empresa y de una pyme, sobre todo, que no tienen recursos técnicos o que no tienen recursos que puedan estar abocados al 100% de este tipo de proyectos. Y que nuestra figura en muchos de estos casos es acompañar ese proceso, capacitarlos y empoderar a las personas para que puedan arrancar e iniciar ese proceso de construcción. Y llegado el caso que no puedan hacerlo internamente, nosotros sostener ese proceso de incorporación de la tecnología, pero que se puede ir buscando el mix de acuerdo a la capacidad de la empresa y a la necesidad y armar un roadmap, digamos, una escala de tiempos como para que eso también sea de alguna manera sostenible en el mediano y largo plazo. Exacto, sí. Y justamente si me permiten agregar en relación a lo que venían comentando, se puede, digamos, un proyecto puede presentarse con una parte de esta implementación, ¿sí?
un plan de trabajo que abarque hasta cierto momento y luego puede continuar el trabajo más adelante, con lo cual también pueden aprovecharlo en ese sentido. Buenísimo. Sí, creo que es súper interesante esto porque una de las cosas que sucede mucho en la gestión de la pyme, como decía Javi, es encarar todo de golpe, ¿no? Estamos en la diaria resolviendo problemas y entonces ahora el financiamiento y la operación y la consultoría y el tablero. Bueno, un poco la idea nuestra de trabajo conjunto colaborativo es dar una solución punta a punta, escalable a cada necesidad y arrancando por lo posible. A veces lo posible nos pasa con algunas consultas que son 5 indicadores clave que me permiten poder entender un poco mejor y después eso ir escalándolo con el tiempo. Así que, nada, la idea es ver cómo podemos acompañar ese proceso de crecimiento de forma conjunta y escalonada. Así que, nada, hasta acá estamos. Por supuesto que está abierto el micrófono. Si nos quieren hacer algún comentario, si nos quieren hacer alguna pregunta, para nosotros es bienvenido. Crecemos, aprendemos y mejoramos en función del feedback de las personas que vienen y escuchan lo que hacemos. Así que nada, para nosotros eso es muy, pero muy importante. Nuestros datos los van a tener, más ya que acá Javier pone, después vamos a pasar los datos de Gonzalo también, lo de Paula, estamos a disposición para acompañar todo lo que necesiten, 100%. Desde la gestión integral de la operación y entender, desde el armado de la construcción y la posibilidad de financiamiento con el pack que hablaba recién Paula, todo en uno, en una hora, todo juntito. Así que ahí estamos. Muy bien. Lo veo a Daniel muy bien haciendo el ejercicio y escaneando. Gracias.